Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, compañeros de lucha intelectual. Entonces, este es el capítulo 8 y trataremos de llegar al final de esta parte donde hemos visto la influencia que tuvo el cristianismo en las clases sociales, pero en las clases sociales más bajas. Entonces vamos a terminar esta parte y luego veremos cómo se tomó estas enseñanzas cristianas, pero en otra clase diferente a las clases más bajas y oprimidas. Entonces vamos a leer un pedacito en donde habíamos quedado anteriormente para continuar. La hostilidad hacia Dios encontró expresión en esta doctrina. La hostilidad hacia Dios encontró expresión en esta doctrina. Así como más tarde la eliminación de esos deseos hostiles habría de expresarse en la doctrina que alcanzó mayor popularidad y llegó a ser dominante, la noción del Jesús que siempre fue un Dios. Más adelante se analizará esto con mayor detalle. Los fieles se identificaron con este hijo, con el hijo que representaba a Jesús. Se podían identificar con él, pues era un ser humano sufriente igual que ellos. Es esta la base del poder y efectos fascinantes. Recuerden que ahí viene el fascismo, los políticos inteligentes y los tiranos inteligentes utilizan este fascismo para dominar a las masas. Hitler fue el mayor exponente del fascismo en la historia, igual que muchos otros tiranos. Entonces, el efecto fascinante que tuvo sobre las masas la idea del hombre sufriente elevado a un Dios, solo se podían identificar con un ser sufriente esos hombres, esas masas. Entonces, esto está chistoso. Le pregunto al niño si se frotó el aguardientico anoche. No. Dije que no tomó. Yo digo, ¿ya lo frotó? Pues, bueno. Una cosa es la América. ¿El otro partido cuándo es? El domingo. ¿El otro domingo? Bueno, descansan 8 días o atienden otros compromisos. Bueno, voy a bajar una cosa que tengo que llevarle a la doña. Entonces, millares de hombres antes que Cristo habían sido crucificados. Ahí habíamos quedado. Que la gente muchas veces cree que Cristo fue el único que crucificaron. No, millares de hombres antes que él habían sido crucificados, atormentados. Y humillados. Si se imaginan a este crucificado como elevado a la dignidad de Dios, ello significa que en su inconsciente este Dios crucificado eran ellos mismos. Ellos se imaginan que los están crucificando a ellos porque están siendo atormentados y humillados. Pero como ese hombre ha sido elevado a la idea de Dios por medio de estas ideas cristianas, entonces ellos encuentran cierta satisfacción, desde luego fantasiosa y fascinante. El Apocalipsis precristiano habla de un Mesías victorioso y fuerte,
El Apocalipsis. Estamos entrando en un tema muy importante que muchos olvidan analizar. O lo analizan para asustar a la gente. Ah, que el Apocalipsis es el fin del mundo. ¿Y qué tal? Bueno, nos habla de un Mesías victorioso y fuerte. Ahí en el Apocalipsis es que hablan del hombre nuevo, del niño nuevo, porque nos hablan de un Mesías victorioso y fuerte que va a venir. Era también el representante de los deseos y fantasías de una clase que estaba oprimida, pero que en muchos sentidos sufría menos y que abrigaba aún esperanzas de victoria. La clase de la cual brotó la primitiva comunidad cristiana y en la cual tuvo mucho predicamento el cristianismo los primeros 100 a 150 años. O sea, había una clase que no se identificaba con el Mesías que aparece en el Apocalipsis como un Mesías victorioso y fuerte, sino que se identificaban con ese Mesías crucificado, adolorido, que sufría igual que ellos y que fue elevado a la dignidad de un Dios. Pero aquí aparece otra idea del Mesías, un Mesías victorioso y fuerte, otra nueva esperanza, el Salvador. El suyo podía ser únicamente un Mesías sufriente y crucificado de las clases anteriormente. Eso sucedió en los primeros 100 a 150 años. En los primeros 150 años del que empezó a predicarse el cristianismo. Posteriormente cambió la situación. La figura del Salvador sufriente fue determinada de manera triple. Primero, en el sentido recién mencionado. Segundo, por el hecho de que algunos de los deseos de muerte dirigidos contra el Dios Padre fueron pasados al Hijo. En el mito de Dios agonizante. Eso lo vemos con Adonis, Atis y Osiris. La muerte del Dios mismo era deseada en la fantasía. En el mito cristiano primitivo, el Padre es muerto en el Hijo. El Padre es muerto en el Hijo en el mito cristiano primitivo. Pero finalmente la fantasía del Hijo crucificado desempeñaba aún una tercera función. Dado que los entusiastas creyentes estaban imbuidos de odio y deseo de muerte, conscientemente contra sus dirigentes, inconscientemente contra Dios Padre. Se identificaban con el crucificado. Ellos mismos padecían la muerte en la cruz y de este modo expiaban sus deseos de muerte. Jesús expiaba la culpa de todos. Y los primeros cristianos estaban muy necesitados de expiación. Debido a su situación total, la agresión y los deseos de muerte contra el Padre eran particularmente activos en ellos. El foco de la fantasía cristiana primitiva, empero en contraste con la fe católica posterior que se verá de inmediato. O sea, vamos a ver un cambio aquí. Que primero estamos analizando la fantasía cristiana primitiva. Entonces va a encontrar un contraste con la nueva fe, otra fe católica posterior que va a tomar el cristianismo. Entonces, aquí ya no vamos a ver masoquismo. Masoquismo por medio de la propia aniquilación, sino el desplazamiento del Padre por la identificación con el Jesús sufriente. Las fes van cambiando, el cristianismo se va transformando, aunque uno crea que no. Para alcanzar una comprensión clara del fondo psíquico de la creencia en Cristo,
Debemos considerar el hecho de que en tal época el Imperio Romano estaba dedicado activamente al culto del emperador, que trascendía todas las fronteras nacionales. El Imperio Romano estaba dedicado activamente al culto del emperador. Ojo con ese punto, que es muy importante tenerlo hoy en la actualidad, donde muchos partidos políticos se dedican a contemplar un líder.